eso es horrible, porque acabas con tren delantero, dañas caucho, dañas amortiguador, dañas todo. Pero bueno, pero aquí no hay donde quejarse, porque tú vayas nadie te hace caso. En San Agustín, vecinos y transeúntes denunciaron el mal estado de las vías. Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide disolver la FAES. Billetes de baja denominación no son aceptados en comercios del Estado Sucre. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos ustedes buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Comenzamos con las informaciones. Tras su visita a Venezuela, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves un informe sobre la situación por la que atraviesa nuestro país, donde aseguró que el gobierno venezolano ha cometido numerosas violaciones de los derechos humanos y advierte que si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes. El documento destaca que en la última década, pero especialmente desde el año 2016, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en conjunto con algunas instituciones, ha puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política. Dentro del informe, la alta comisionada formula una serie de recomendaciones al Ejecutivo Nacional. Entre ellas destacan las siguientes. Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, especialmente servicios maternos e infantiles, incluyendo la atención de la salud sexual y reproductiva. Adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir la violación de derechos humanos, en particular las violaciones graves como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Lleve a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de la violación de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia. Ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad. Detenga, condene públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio. Detenga y prevenga el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente con apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. Desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales, los llamados colectivos armados, y garantice la investigación de sus delitos. Revoque las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación. Garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Autorice el libre acceso a la información de interés público. Bien, y mediante un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó el informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, asegurando que este no es imparcial y presenta incongruencias. A juicio del Ejecutivo, la distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración, por lo que la Cancillería de la República publicó un comunicado que contiene un conjunto de 70 observaciones a lo apuntado por el organismo. Entre las apreciaciones del gobierno venezolano se encuentran: el informe omite los pronunciamientos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación a la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país. Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas por la organización para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha oficina realizó 2 visitas al país durante el año 2019. La primera de ellas en el mes de marzo, con una duración de 12 días, y la segunda entre el 19 y el 22 de junio por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice
los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia. El informe obvia mencionar que Venezuela destina en promedio 75% del presupuesto a la inversión en el área social, tal como fue mencionado a la misión técnica que visitó Venezuela en el mes de marzo de 2019 y a la alta comisionada de Naciones Unidas en su estancia en el país. Resulta inexplicable que la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya omitido toda la información aportada por el Estado y realice la afirmación contenida en el párrafo 13 de su informe con total ligereza y sin una base técnica que lo sustente. El gobierno nacional también rechazó las acusaciones sobre violaciones de derechos humanos que han realizado en su contra, en especial por parte de Estados Unidos. A través de un comunicado, el Estado aseguró que las naciones que han arremetido en su contra cometen innumerables faltas a la dignidad humana en el mundo. Al mismo tiempo, afirmó que se trata de una matriz de opinión creada para atentar contra la paz y estabilidad de Venezuela. El documento busca reivindicar ante la comunidad internacional la condición de Estado democrático y social de derecho y justicia del gobierno nacional. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado venezolano investigar los presuntos actos de tortura contra el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. A través de un comunicado, el ente expresó su preocupación e instó a las autoridades a juzgar y sancionar a los responsables. Reiteró el deber jurídico del gobierno de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. El relator sobre los derechos humanos y de las personas privadas de libertad del organismo, Joel Hernández, dijo que los familiares y abogados tienen derecho a visitar a los detenidos. La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela repudió los casos del capitán Rafael Acosta Arévalo y del joven de 16 años que fue herido con perdigones en la cara por protestar en el estado Táchira. Mediante comunicado oficial, el organismo alega que el Estado venezolano es el responsable de estos hechos de violencia y a su vez manifiesta que no serán partícipes de la manipulación y la atenuación de estos actos. Asimismo, informó que existe un compromiso por parte de ellos como Iglesia en velar por estos casos y aseguró que este tipo de prácticas instaladas en los órganos militares y policiales se han presentado de manera constante, lo que atenta contra la dignidad de las personas. También agregó que la prisión preventiva dictada a los responsables de estos hechos es un primer paso hacia la justicia. Sin embargo, exige que las investigaciones deben regirse de acuerdo a los estándares y protocolos internacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió la jornada de vacunación en el territorio nacional hasta el próximo 11 de agosto. Además, agregó que se encuentran activados 6.500 centros de vacunación para toda la población. Desde el día 14 de julio hasta el día 11 de agosto, jornada especial de vacunación contra el polio para la protección de la familia. Vamos a mantener activados 6.500 centros de vacunación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, ¿no? Totalmente gratuito. Y buscar, junto al sistema de salud regional de los estados que no cumplieron su meta, buscar jornadas especiales, buscar soluciones, buscar respuestas. El primer mandatario nacional exigió un informe detallado a los gobernadores de los estados que estuvieron por debajo de la meta con la finalidad de conocer por qué no se cumplió el objetivo. También aprobó 11.500.000 bolívares para la culminación del área pediátrica del Hospital Materno Infantil de Puerto Ayacucho en Amazonas. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, padre José Virtuoso, considera intolerable el uso desmedido de la fuerza tanto en la muerte del capitán Acosta Arévalo como en la agresión contra el joven Rufo Antonio Chacón en el estado Táchira. Los últimos hechos que hemos tenido con respecto a este militar que fue asesinado en el SEBIN realmente habla de un salvajismo intolerable para los derechos humanos. Estamos a punto de recibir el informe de la señora Bachelet el mañana viernes y los venezolanos lo esperamos con ansiedad porque el mundo en general, los venezolanos en general, hemos visto con horror
eso que ha sucedido. Por otra parte, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro del estancamiento en el proceso de negociación política. Señala que es urgente alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas. La solución política concertada tiene que ser urgente. De hecho, el proceso que estaba previsto era iniciar una fase intensiva en este proceso de conversaciones fuera del país. Precisamente en esta semana, eso se tuvo que retroceder ante estos graves hechos de violencia política. El principal responsable del estancamiento de las negociaciones, del estancamiento de la búsqueda de ese acuerdo político es el propio gobierno. Según el padre José Virtuoso, Venezuela requiere tener los mecanismos necesarios para poder establecer un proceso electoral. Óscar Pineda, Televen. El Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira dictó privativa de libertad contra los ciudadanos Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía de la entidad, por accionar sus armas contra Rufo Chacón, otros 2 adolescentes y 2 adultos. El tribunal acogió en la audiencia de presentación la precalificación solicitada por el representante del Ministerio Público por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles en grado de frustración en perjuicio de Rufo Chacón, así como también los delitos de trato cruel y uso indebido de arma orgánica en perjuicio de los ciudadanos Jefferson García, Adrián Chacón y los adultos Erika Suárez y Gabriel García. El Tribunal del Táchira también determinó que se siga la causa por prosecución del procedimiento ordinario, instando a su vez a resguardar los intereses del adolescente. Esto es abstenerse de realizar publicaciones sobre el rostro de él, de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Recordemos que Rufo Antonio Chacón se encontraba el pasado 1 de julio con sus vecinos de la comunidad yacente a la autopista San Cristóbal La Fría, en el sector llamado El Viajero del municipio Cárdenas, manifestando de manera pacífica y reclamando el servicio de gas doméstico, oportunidad en la cual actuaron los 2 funcionarios accionando sus armas de fuego en contra del adolescente, produciéndole múltiples heridas en el rostro, lo que tuvo como resultado la pérdida total de la visión por incrustación de perdigones en los globos oculares. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que fue descubierto un plan para asesinar al protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, y a Valentín Santana. Una tarea que le estaban dando a un mercenario. Dice él que quien le da la tarea es un diputado que se llama Renzo Prieto y una señora diputada que se llama Delsa Solórzano. Lo dice sin dudas, lo dice sin estar torturado, sin estar maltratado. Lo habla de manera clara. Cabello dio a conocer la información a través de un video donde muestra las declaraciones de José Gregorio León, detenido por ser la persona encargada de ejecutar el plan. Por otra parte, el primer vicepresidente del partido oficialista instó a la tolda política a prepararse para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Es la revolución lo que está en juego. No es el grupito A, ni el B, ni el C, ni el D. Es la revolución bolivariana. Y ahí nos van a encontrar unidos. Y darle una severa lección a los que creen que van a lograr dividir el movimiento bolivariano. Que no se imponga ahí el grupismo, ni me tocan 5, ni me tocan 4. Lo digo de una vez, voy a combatir eso. Además, Cabello apoyó la normalización de las relaciones diplomáticas entre Alemania y Venezuela e instó al país europeo a mantenerse entre los límites del respeto y de la no injerencia en los asuntos internos del territorio nacional. Los diputados de la Asamblea Nacional Delsa Solórzano y Renzo Pietro negaron estar involucrados en el presunto plan para asesinar al dirigente del PSUV, Freddy Bernal. Por el contrario, dicen tener pruebas de una supuesta conspiración del gobierno para perseguir a otros parlamentarios y desviar la atención de la opinión pública de lo que pasa en Venezuela. Me están ofreciendo un dinero para que la mate a ella y mate al diputado Renzo Prieto.
Hoy yo estuve conversando porque yo tengo el número de él y le informé y él me dice sí que ya había recibido una amenaza. Ahora aparece misteriosamente en un video del señor Cabello echando el cuento al revés, diciendo que Renzo y yo estábamos pagándole para que matara a no sé quién. Se te cayó la mentira. Se les cayó la mentira. Porque, a ver, a estas alturas de la vida, si alguna cosa nosotros sabemos hacer, es resguardar las pruebas en cada caso de violación de derechos humanos, y los casos nuestros no son la excepción. Estaban muy molestos porque ellos no querían que aquí se supiera que hay 2 protocolos que aplican en este caso, con lo cual paso a lo verdaderamente importante. 10% de mi caso y 90% de lo importante. Lo importante, el cadáver de Acosta Arévalo no ha sido entregado hoy. Fiscal Tercera Nacional, basta de burlas con la familia, basta. Aunque se había dicho que el diputado Renzo Prieto había salido del país, estuvo presente en la rueda de prensa y, a diferencia de la diputada Delsa Solórzano, aseguró que sí conoció a José González mientras estuvo detenido en los calabozos del SEBIN en el Helicoide. Dijo que supuestamente ese hombre había sido detenido por poseer explosivos en 2018 y excarcelado posteriormente por la Constituyente el 1 de junio de este año. Me lo encontré en la calle, me lo encontré un día aquí en la calle en la ciudad de Caracas y me dijo muy preocupado qué pasaba, que no le contestaba el teléfono. Y decía, bueno hermano, es que he estado muy ocupado en la calle, para allá y para acá, y discúlpenme la verdad por eso. Cuénteme qué pasó, nos sentamos, conversamos y me anuncia de lo que está sucediendo, que lo han contratado pagándole una suma donde él dice que son $10.000 para asesinarme junto con la diputada Delsa Solórzano. Y junto con esta suma le están dando un rifle de francotirador y que regresara al cuerpo de la Guardia Nacional Bolivariana sin problema. Los diputados también dijeron que no existe posibilidad alguna ni de irse del país ni de alojarse en una embajada. Aseguraron que continuarán en Venezuela denunciando las violaciones a los derechos humanos. Harley Monseguilemón, Televen. A juicio del analista internacional Phil Gunson, sería negativo para el país que el proceso de diálogo en Noruega se suspendiera. Asegura que la negociación política es la única vía para resolver la crisis económica actual. Gunson considera que el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo es un tema de vital importancia para los países de la comunidad internacional. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el foro Perspectiva Política, Económica y Social para el año 2019. Es importante que ese proceso no se suspenda del todo, pero obviamente si no avanza con cierta velocidad, si no hay acuerdos concretos, todo lo demás se va a empeorar, porque si no hay aquí una resolución de la crisis política, entonces tampoco puede haber solución para la economía. Las tendencias en este momento son del empeoramiento en todos los sentidos, el empeoramiento económico en servicios públicos, el estancamiento de la situación política. Según los ponentes de la actividad, un proceso de negociación beneficiaría inclusive a los integrantes del gobierno de Nicolás Maduro. Oscar Pineda, Televen. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que su país seguirá tomando acciones contra quienes hagan negocios con el gobierno venezolano. A través de Twitter, Bolton afirmó que las sanciones buscan desbaratar los intentos de Caracas de utilizar el petróleo como herramienta de negociación. Hizo esta afirmación al comentar la inclusión de Cuba Metales, empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros perteneciente al Departamento de Estado. El gobierno de Japón donó $4,5 millones a Colombia para atender la crisis migratoria venezolana. Estos recursos serán invertidos en 2 programas que ejecutarán la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, con el fin de aumentar la asistencia humanitaria en temas como dotación temporal, apoyo psicosocial, transporte humanitario y fortalecer la prestación de servicios institucionales de salud. También permitirá facilitar el acceso a documentación y solicitudes de refugio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo un encuentro con el Papa Francisco. Se espera que el mandatario ruso también se reúna con diplomáticos italianos con el fin de reactivar las relaciones políticas, económicas, sociales con ese país.
Durante el encuentro, el Papa Francisco le solicitó al presidente Putin profundizar esfuerzos para mejorar la situación de Ucrania y lo exhortó a buscar un cambio en las situaciones que pasan Irak y Siria. Se espera que dedique un momento también de su visita al presidente de Italia, Sergio Mattarella. Aunque se desconoce gran parte de los temas, se presume que hablen de la situación de Venezuela. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional reconoció la labor de los periodistas de la fuente parlamentaria. Nuestros compañeros Mardoley Prin, Ricardo Salmerón y Raquel García estuvieron entre los homenajeados. El reconocimiento forma parte de la celebración del Día del Periodista. El acto fue encabezado por la presidenta de la comisión, Denis Fernández, además de los diputados Jesús Llanes y Elimar Díaz. El trabajo que ustedes hacen no es menos importante que el trabajo que hacemos los diputados. Ustedes son los responsables de visibilizar ante el mundo entero, ante el país, lo que la Asamblea Nacional hace, el trabajo de cada uno de los diputados y de las comisiones. Ustedes son quienes arriesgan su vida, quienes arriesgan su integridad para informar al pueblo venezolano. Nuestros compañeros del noticiero Ricardo Salmerón y Mardoley Prin, también de Diálogo con Raquel García, estuvieron entre los homenajeados. Bueno, felicidades a nuestros compañeros. Hacemos una pausa para publicidad. Sigan con nosotros, al regreso más información. Hoy se celebra en Venezuela el Día del Arquitecto. 4 de julio de 1945, 7 reconocidos arquitectos se reunieron y firmaron el documento que daría inicio a la fundación de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, por lo que desde entonces se conmemora esta fecha. El objetivo de la celebración es reunir a los arquitectos para que compartan entre sí y definan el futuro de la profesión. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario Sudeban informó que serán incrementados los límites diarios para las operaciones por puntos de venta, las cuales podrán alcanzar hasta los 5 millones de bolívares. A través de un comunicado, Sudeban indicó que se fijó un plazo de 10 días hábiles para que los bancos realicen las adecuaciones pertinentes. De igual manera, afirmó que se está trabajando para aumentar los límites de retiros por cajeros ante la ampliación del cono monetario con la entrada en vigencia de los billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Por otra parte, Sudeban, conjuntamente con la Asociación Bancaria de Venezuela, estudian 3 propuestas presentadas por el consorcio Credicar, Switches, 7B, Conexus y Citga para garantizar el funcionamiento de un switch nacional ante las supuestas sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Pequeños comerciantes del oriente del país se declararon en quiebra por la imposibilidad de reponer inventarios por la crisis económica. La hiperinflación ha causado serios estragos en esta rama del comercio. Casos como el del mercado municipal de Barcelona, con locales cerrados, pocas personas comprando y sin muchos productos que ofrecer, se repetirían en varias zonas comerciales en el oriente del país. Son 650 locales con 434 adjudicatarios. ¿Cuántos de estos locales se encuentran actualmente cerrados por falta de mercancía, porque no pueden trabajar, porque no pueden reponer inventario? El 80% están cerrados, en su mayoría estamos quebrados. Bueno, se nos hace difícil porque apenas lo que uno percibe es una cuestión precaria y el sustento de los altos costos de la vida se hacen irreparables porque uno apenas y la mayoría de nosotros no tenemos el sustento para llevarlo a nuestras casas. Los comerciantes aseguran que los hogares venezolanos destinan su presupuesto para comida y transporte. Comprar ropa o zapatos se dejaría para casos especiales o necesidades extremas, lo cual ha impactado en los pequeños comercios de forma negativa. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Billetes de baja denominación no son aceptados en comercios del estado Sucre. Esto como consecuencia de la hiperinflación aunada a políticas económicas que mantienen poca circulación de dinero en efectivo. Así opinan los encuestados en el siguiente trabajo de nuestro corresponsal Javier Ramos. Aquí el banco da billetes de 50, da de 100 y de repente en el mercado lo agarran.
Como la inflación se ha comido la moneda venezolana, ya nadie recibe lo que es el billete de 10, de 5, esos billetes se perdieron prácticamente, porque ¿qué hace uno con una paga de dinero para pagar un producto? ¿Cuáles están recibiendo? Ya ahorita los de 500 y 200. Esta situación se vive a diario en las instalaciones del Mercado Municipal de Cumaná, conocido entre los usuarios como el nuevo Banco Central, ya que desde allí algunos comerciantes informales deciden qué piezas del cono monetario aceptar, por lo que la colectividad pide sanciones para quienes día a día ponen trabas a la economía doméstica. Que sea sancionado toda aquella persona que no quiera aceptar los billetes, que tengan que meter preso al que tengan que meter preso. Pero hay que hacer justicia porque están perjudicando al pueblo venezolano. Más de 12 personas hemos sancionado ya por no aceptar las unidades del cono monetario. Nosotros hemos dicho, todas las unidades del cono monetario están vigentes. Nosotros entendemos el tema de la incomodidad para el que vende, pero también entendemos a la gran mayoría que se ve incómodo, que tiene que ir a comprar un producto y tiene que devolverse porque no se lo quieren aceptar. Por tal motivo, el director de Serviamersu, Benito López, propuso un encuentro de representantes de mercados municipales de todo el país durante el conversatorio denominado Cómo la hiperinflación saca los billetes de circulación. Esto para llegar a acuerdos que vayan en beneficio de los comerciantes y usuarios. Estamos planteando un encuentro de mercados municipales en Cumaná que nos permita homogeneizar una política que sea de manera general para que podamos combatir de manera uniforme y efectiva pues esta situación que está afectando a nuestra población. Las incesantes caídas en el sistema de conexiones a Internet y servicios de telefonía celular también imposibilita las transacciones financieras y pagos móviles. Con el tema de las comunicaciones también, el internet, los puntos no pasan, CanTV está lento, a veces se para, entonces eso nos frena las ventas. Otro de los problemas existentes dentro de la microeconomía es el del dinero circulante, ya que el banco solamente da hasta 6.000 bolívares y un kilo de mandarina está por el orden de los 8.000. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Por su parte, el director de la Cámara de Turismo en el estado Lara, Antonio Morales, informó que este sector ha caído 30% debido a las fallas en los servicios básicos. Afirman que la caída obedece principalmente a las fallas recurrentes en servicios públicos como lo es el agua potable y la electricidad. Quienes se han visto más golpeados han sido los operadores turísticos que tienen posadas. Ante esta situación, ellos solo elaboran en temporadas altas. Por ejemplo, problemas de servicios básicos, electricidad. Nosotros no escapamos de esa problemática. Ciertamente, en el caso de los hoteles grandes no tienen problemas porque casi todos tienen plantas, pero en los municipios foráneos, donde la mayoría de los prestadores de servicios son posadas pequeñas, no tienen la capacidad para comprar una planta, entonces por lo tanto no hay una continuidad del servicio. Para la temporada vacacional, en el caso del sector hotelero, estima realizar diversas actividades para poder subsistir ante la crisis que hoy vive el país. Para que, de alguna manera no solo visiten el hotel y se queden una estadía, sino que tengan una serie de actividades, cines que vamos a tener en algunos de los salones. Crear un ambiente que tengan diversas actividades en el día, tanto de piscina como en nocturna, algunas músicas, cursos de DJ, vamos a tener varias cursos de fotografía. Del mismo modo, en tiempos de crisis, los hoteles que se ubican en centros comerciales de Barquisimeto apuestan al emprendimiento. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. En San Agustín, vecinos y transeúntes denunciaron el mal estado de las vías. En la calle Sur 11 piden a la Alcaldía de Caracas que realice las reparaciones. Incorporarse a la autopista desde la esquina de Junín, en la calle Sur 11, es casi una proeza. Algunos se montan en la acera, otros intentan pasar lo más despacio posible para sortear el cráter que se interpone entre ellos y la vía rápida. Algunos, aunque transite lento, rozan sus carrocerías con el pavimento. Los vecinos aseguran que han hecho las denuncias correspondientes, pero no han sido escuchados. Ese hueco tiene más de un año. Comenzó con un huequito pequeño y ve cómo vaya. Lo que pasa es que las personas acá mismo le colocan relleno de tierra y cuestión y piedrita, pero eso es horrible. ¿Y cómo es para su carro pasar por aquí? Horrible porque acaba con tren delantero, dañas caucho, dañas amortiguadores, dañas todo. Pero aquí no hay donde quejarse, porque tú vayas nadie te hace caso. Algunos aseguran que la falla es producto de filtraciones de aguas blancas. Esta problemática la tenemos hace 4 años. El bote de agua de este lado y de este lado.
destruyen los cauchos, amortiguadores. Los vecinos estamos cansados de pedir la ayuda, pasan policía, pasan ministros y no ayudan a nadie. Lo que se bota son aguas blancas, que es lo peor. La gente sufriendo en los barrios por las aguas blancas y aquí botándose en dos. Los vecinos aspiran que la alcaldía de Caracas se aboque a este caso para mejorar el tránsito en la zona y evitar la proliferación de enfermedades a causa del agua estancada. Mardoley Prin, Televen. Científicos sorprenden al mundo de la medicina con un gel que podría prevenir el contagio de VIH. El VIH es un virus que se transmite vía sexual, sanguínea o directamente de madre a hijo. Ataca el sistema inmune que se encarga de evitar otro tipo de enfermedades y fortalecer las defensas. De acuerdo con estudios publicados por científicos del Nairobi Hospital, se encuentran en la etapa final de pruebas para un gel que puede revolucionar el mundo de la medicina. Es un lubricante que, según los especialistas, también podría funcionar como espermicida, reduciendo y estabilizando los niveles de algunas sustancias ácidas que permiten que el virus sobreviva. Hacemos una nueva pausa en el Noticiero Estelar. En minutos, más información. Se necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: clindamicina de 300 miligramos y sultamicina de 750 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-985-7337. Gracias de antemano. La juventud del partido Un Nuevo Tiempo, en compañía de las mujeres del Frente Amplio, exigieron respuesta frente al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos aquí exigiendo respuestas frente al PNUD de lo que está ocurriendo en Venezuela. Vimos cómo lamentablemente a un niño de 16 años, a Rufo, por estar en una protesta por gas, fue atacado. Vimos cómo le quitaron la visión, vimos cómo lamentablemente esto se repite, porque lo mismo ocurrió con Esteban en el mes de abril en La Guaira, un chamo discapacitado de 30 años que fue víctima. Vimos lo que ocurrió con Rafael, un capitán de este país. Aquí estamos las mujeres venezolanas, aquí estamos la juventud venezolana restiada con el cambio de Venezuela, y es por eso que mañana nosotros vamos a estar acá en el PNUD. Rubí destacó que en el año 2017 hubo 90 casos documentados de tortura, mientras que el año pasado 75% de los presos políticos mostraron signos de maltrato. Considera que la comunidad internacional debe tomar medidas contra los responsables del trato que reciben los presos políticos y finalizó haciendo un llamado a la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos que estuvo en Venezuela, que se dirijan a la inteligencia militar a constatar la situación de los privados de libertad. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Superior, Eduardo Sánchez, solicitó al Ejecutivo Nacional derogar el Memorándum 2792. A su juicio, es un estatuto ilegítimo, el cual atenta contra los salarios de los empleados públicos. En donde estamos solicitando que ese instrumento sea derogado por cuanto carece de legitimidad constitucional. Legitimidad constitucional que no tiene, pues los contratos colectivos son de mero derecho, aparecen registrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendados por la Ley Orgánica del Trabajo, que establece que la discusión del contrato es un problema de dos, del patrono y los trabajadores a través de sus sindicatos, y que el ministerio es un ente imparcial y árbitro. Ahora el ministerio se abroga derechos que no tiene de acuerdo a la ley, convirtiéndose en una especie de juez y parte, definiendo qué es lo que el trabajador puede pedir y además regulando un conjunto de planteamientos que tienen que ver con salarios, etcétera. Es decir, nadie podrá tener más allá de un salario y medio de acuerdo a la normativa, nadie podrá decretar una huelga si la mesa técnica no lo determina. Sánchez pidió al gobierno nacional incrementar los salarios de los trabajadores de la educación para cubrir gastos de alimentación. También exigió que impongan medidas económicas las cuales impidan el incremento semanal de costos de artículos de primera necesidad. El representante de la educación superior convocó a la próxima semana a protestar con el fin de rescatar beneficios laborales. 300 tanques para almacenamiento de agua fueron entregados a centros de salud e instituciones educativas del Estado portuguesa.
La entrega de tanques se realizó en el CDI del sector Bellomonte del municipio Guanare para solventar las necesidades de las instituciones educativas y de salud de los 14 municipios. Lograr vencer la guerra que sin duda, le han impuesto a nuestro pueblo, que le han impuesto a los servicios públicos y que estamos derrotando. Entonces aquí estamos haciendo entrega de 300 tanques, aproximadamente unos 150 para las instituciones de salud de nuestro estado, pero además también 150 tanques que hemos entregado para las instituciones educativas. Por su parte, la viceministra de Obras Públicas, Susana Haspen, destacó la participación de las diversas comunidades para garantizar el suministro del agua potable. Agradecemos a esta comunidad, a sus voceros, que van a ser los garantes de que el suministro de aguas que se realice sea en las condiciones dignas para nuestros niños y dignas para nuestros pacientes. Durante la jornada, el mandatario regional, junto a la representante de la cartera de Obras Públicas, inspeccionaron las infraestructuras del Liceo Hugo Chávez y del Archivo Histórico. Desde el Estado portuguesa, Mayuri Betancourt, Televen. La multinacional estadounidense Alphabet, mejor conocida como Google, presentó la creación de Toronto Tomorrow, ciudad inteligente en Canadá. El proyecto se centra en el barrio marítimo de la ciudad de Toronto y se divide en 2 distritos, del muelle y del río. Su arquitectura tendrá conectividad de largo alcance y alta velocidad, así como múltiples sensores para la medición y análisis de datos que permitan reducir la contaminación ambiental. Además, contará con redes Wi-Fi totalmente gratis, de alta velocidad y seguras, e instalaciones de electricidad públicas que servirán como puertos USB urbanos para que los ciudadanos puedan tener acceso a sus datos en tiempo real. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad. Al regreso revisaremos lo más destacado fuera de nuestras fronteras. Desde el domingo en la mañana se encuentra desaparecido el señor José Gregorio Abreu Villasmil, de 54 años. Salió en su carro Cherry Arauca, placa AH844MM, color plata. Quienes lo hayan visto, por favor comunicarse por el 0424-164-5134. Muchas gracias. Un temblor de 6,4 en la escala abierta de Richter sacudió el sur de California en los Estados Unidos. Bomberos del condado de San Bernardino aseguraron que en el lugar no se registraron heridos, aunque detallaron que algunos edificios y carreteras sufrieron daños de diverso grado. Por su parte, las autoridades locales aseguraron que se trata del terremoto más importante en los últimos 20 años en la ciudad de California. El Sindicato de Transportistas de la Unión Tranviarios Automotor de Argentina llama a un paro nacional a partir del 12 de julio con el objetivo de que se cumplan los acuerdos establecidos en las mesas de negociación. El secretario general de la Unión, Roberto Fernández, destacó que el gremio exige una compensación justa. Agregó que esperarán hasta el 11 de julio por una respuesta oportuna. De lo contrario, se iniciará el paro que busca el reconocimiento del pacto establecido con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros. El Ejército de Colombia responsabilizó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional del asesinato del teniente César Salamanca Saavedra, ocurrido en la región del Catatumbo, frontera con Venezuela. Según un comunicado del Comando de la Fuerza de Despliegue, el teniente Salamanca fue asesinado por guerrilleros del ejército que atacaron a la tropa que patrullaba en el municipio de Teorama. Autoridades japonesas ordenaron la evacuación de 1 millón de ciudadanos de las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki al sudoeste del país por las fuertes lluvias que azotan la región y que se intensificarán en las próximas horas. La agencia meteorológica reveló que en la mañana de este jueves se registraron unos 350 mililitros de lluvia por metro cuadrado. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional anunció este jueves que por decisión unánime de los equipos se aprobó la reducción de la ronda eliminatoria del campeonato de 63 encuentros a 42 juegos. El torneo 2019-2020,
que se disputará en homenaje al jugador Víctor Davalillo, tendrá su jornada inaugural en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto el venidero 5 de noviembre. La Liga informó que el objetivo del ajuste es ofrecer un espectáculo de calidad. Entre tanto, el pelotero Gleyber Torres se pondrá por segunda vez el uniforme del equipo de la Liga Americana para participar en el Juego de las Estrellas el próximo 9 de julio. El venezolano sustituirá al pelotero Brandon Lowe, quien sufrió una lesión en la pierna derecha. En esta temporada, el segunda base de los Yankees de Nueva York, Gleyber Torres, conectó 19 jonrones, anotó 50 carreras y empujó otras 54, promediando .298 de averaje. Esta es la última pausa en el Noticiero Estelar. Volvemos en breve con lo mejor del espectáculo en Lo Actual. Hola amigos, feliz noche. Sean todos bienvenidos a nuestra sección de Lo Actual, donde, como de costumbre, estamos listos para revisar las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Quiero recordarles todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @loactualpisotv, en Twitter @loactual y personalmente @chinciafd son todas mis redes sociales. Vamos a conocer qué ha sido noticia hoy jueves. Les contamos que la Orquesta Sinfónica de Venezuela tendrá un concierto de rock sinfónico. Este domingo 7 de julio, nuestra Orquesta Sinfónica tendrá un encuentro diferente con el público, esta vez de la mano de un concierto de rock sinfónico a presentarse en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Cerca de 85 músicos en escena romperán el patrón de lo tradicional para adentrarse en un género totalmente distinto, el rock, pero sin abandonar su naturaleza sinfónica. Música de bandas emblemáticas como The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd y Queen se podrán escuchar bajo las nubes de Calder, icónico recinto de la casa que vence las sombras. Acompañada por un grupo de rock en vivo y dirigido por el músico Alfredo Rugeles, el público presente podrá disfrutar de este evento cultural. Pasamos a noticias internacionales y es que The Batman con Robert Pattinson ya pasó a su fase de preproducción. Una de las grandes sorpresas en lo que va del 2019 fue el anuncio que hizo Warner Bros. Pictures y DC sobre Robert Pattinson como el nuevo Batman. El anuncio no fue tomado muy bien entre los fanáticos del Caballero de la Noche, pero a pesar de las críticas, Matt Reeves, director de la cinta, y demás encargados decidieron dar ruedo al proyecto. Este lunes se ha dado la noticia en redes sociales de que la película abandona la fase de guión para iniciar la fase de preproducción. Esto implica que ahora ya saben cuál es la historia que el director y su equipo quieren contar y solo queda buscar a los protagonistas adecuados para que acompañen a Pattinson, así como las locaciones y todo lo necesario. En otras noticias les contamos que ya iniciaron las grabaciones del spin-off de The Walking Dead. La franquicia continúa expandiéndose y ya ha puesto en marcha la producción de una serie spin-off que será la segunda tras Fear the Walking Dead. Gracias a una publicación compartida por NBC, ya se conocen los primeros detalles de la serie. La nueva ficción se filmará en el área de Richmond, Virginia, comenzando este mes y extendiéndose hasta noviembre. Además, la producción ya está buscando extras. La tercera parte del seriado contará con 2 mujeres jóvenes como protagonistas y se centrará en la primera generación que ha crecido en medio de la apocalipsis zombie. Como acostumbra The Walking Dead, algunos de ellos se convertirán en héroes, otros en villanos, pero al final todos cambiarán para siempre por la llegada de los caminantes. Seguimos con más y les contamos que Marina de Tavira fue invitada a ser parte de la Academia de los Oscar, junto a otros actores mexicanos como Ofelia Medina, Dolores Heredia, Bruno Bichir y Héctor Bonilla. Son parte de los 842 artistas de 59 países que fueron invitados a ser miembros de la Academia de Hollywood, de la cual la mitad son mujeres. Esta invitación se extendió a personalidades de la actuación, dirección, diseñadores de vestuario,
directores de casting, maquilladores, estilistas, músicos, productores, diseñadores de producción, encargados de sonido y efectos visuales, escritores y más. En total, este año, el 32% de los miembros de la Academia son mujeres, cifra que aumentó, ya que en el 2015 era tan solo el 25%. Y cambiando de tema, les contamos que el Miss World 2019 se realizará en Londres. La organización Miss World anunció que el evento se llevará a cabo en Londres, a pesar de que se tenía previsto que se realizara en Tailandia. La noche final será el próximo 14 de diciembre en el Excel Arena de la ciudad británica. Se estima que al menos 130 naciones envíen a sus candidatas de diferentes partes del mundo, quienes llegarán a Londres el próximo 20 de noviembre. Recordemos que la candidata que gritará Venezuela en la presente edición de este concurso es Isabela Rodríguez, quien fue electa el año pasado. La presidenta del concurso, Julia Morley, informó que Tailandia será sede del espectáculo en 2020 para celebrar el aniversario 70 de la Organización de la Belleza Mundial. Amigos, y con esta información nosotros culminamos nuestro acostumbrado recorrido por lo mejor del mundo del entretenimiento. Se despide de ustedes Cintia Franceschiello. Será hasta una nueva oportunidad. Bien, con esto llegamos al final de la emisión estelar del noticiero. Como siempre, ha sido un placer acompañarles. Antes de despedirnos, queremos desearle un feliz cumpleaños al pequeño José Enrique Guzmán. Tengan todos ustedes buenas noches.